Buenas noches, estimados aprendices. Bienvenidos a la sesión de hoy. Continuaremos aprendiendo el lenguaje de programación Java. Eh, Vamos a recordar cuál es la ruta, dónde está el material, dónde están los ejercicios a realizar y dónde está el espacio para que suban las evidencias. Igualmente volveremos a repasar la teoría que vimos ayer, estudiaremos nuevamente los array lists, haremos un ejemplo y solucionaremos algún ejercicio. Accedemos a nuestro territorio. En el contenido del curso, proyecto, fase de análisis, actividad de proyecto 3, material de formación, tenemos el laboratorio, programación con lenguaje Java. Este laboratorio tiene las dos versiones, la interactiva y la descargable. En la interactiva recordemos que están unos videos donde explican las principales estructuras. En sí, en nivel de complejidad en estructura no vamos a ver más allá de lo que ya hemos visto. El nivel de complejidad va a ir por el tipo de variables que vamos a manejar. Por ahora pues estamos trabajando solo variables básicas como enteros, doubles, float, string. También se trabajan con datos más complejos como son los objetos, pero eso los estudiaremos en su momento. En la versión descargable, recordar que en el punto 3.3 están los algoritmos a desarrollar. ¿Listo? Igualmente aquí en Territorium voy a colapsar toda la fase de análisis. Tenemos una carpeta antes de biblioteca, después de sesiones en línea, que se llama laboratorios. Luego viene evidencias y aquí tenemos laboratorio programación con el lenguaje Java. Igualmente ahí tiene el espacio para subir. En los anteriores lo que fue DFD y LPP se les pide ejercicios y pantallazos. En este caso solamente los ejercicios, nada más. Con el tiempo, uno después de tanto mirar código, solamente con mirar el código sabe si está correcto, solo con verlo. Pero un código se puede llegar a analizar y comprender fácilmente si está escrito de manera ordenada. Cuando un código está desordenado, ustedes ya saben que no está indentado, que cada una de las líneas estén donde sea sin que haya un sentido y que las variables no lleven una sintaxis común. Si no, va a ser difícil. Por ejemplo, ahí nada más, solo corrí 3 líneas, con eso ya se ve desordenado y de esa manera es más difícil entenderlo. El recorrido que se hizo con DFD y con LPP, era para que ustedes formaran una forma visual en su mente de cómo trabajan las estructuras y de qué manera va organizado el código para saber qué sucede antes, qué sucede después, qué no sucede y hasta qué punto tiene efecto una estructura o una función. Entonces, ya en este punto que están, todos deben comprender que, por ejemplo, esta función for, esta estructura for que tengo acá, tiene impacto solamente sobre esta porción de código. El resto de código que se agregue va a quedar fuera del for. Recordar que toda estructura tiene una forma de marcar un inicio y una forma de marcar un final. En el caso de Java se utilizan estas llaves que abren y que cierran al inicio de una estructura, al final de una estructura, al inicio de una función, en este caso la función main, pero podemos tener muchas funciones, entonces al inicio de la función y al final de la función, y al inicio de la clase y al final de la clase. Entonces vemos como el proyecto es como si fuese una cebolla, son varias capas. La primera capa que es la que abraza todo, que es la clase, que es el proyecto. Que recordar que la clase nos va a representar a cada uno de los actores que tenemos en nuestro sistema. Entonces vamos a tener una clase para automóviles, vamos a tener una clase para estudiantes, una clase para aprendices, una clase para maestros, etcétera. Y esas clases pues van a hacer algo, van a tener ciertas funciones. Si fuese la clase licuadora va a tener la función encender, apagar, subir velocidad, etcétera. Si fuese la clase automóvil va a tener la función igualmente encender, acelerar, frenar, etcétera, lo que necesiten. Esto es de alguna manera bastante abstracto, es tratar de coger la realidad y representarla en palabras. Es lo que se hace difícil, es como el que escribe una obra.
Son palabras que tienen entre sí sentido y permite que se pueda manipular y mostrar la información. Entonces, recordar, llave que abre, llave que cierra. Esto es la primera capa, que es la clase. Dentro de la clase van a ir todas las funciones. En este caso solo tenemos una que es la principal. Con el tiempo trabajaremos más. Y dentro de la función tenemos lo que es la lógica de nuestro programa. Recordar, en un principio ustedes están acostumbrados a trabajar una única capa y todo lo hacen en un solo proyecto y listo, y así sirve en un principio. El proyecto que ustedes van a hacer van a necesitar trabajar varias capas y van a necesitar saber programación orientada a objetos. Entonces, continuemos. Recordemos cómo es la creación de un proyecto. File, New Project, Java with an, Java Application. Voy a dejar así la 6. Recordar que si quitamos este chulito no se me crea la clase principal, y si no hay una clase principal el sistema no sabe por dónde arrancar. Siempre al sistema hay que decirle cuál es su inicio, cuál es su principio, y desde ahí él comienza a tomar decisiones. Entonces tenemos nuestra main class, le decimos que sí, que la construya. Listo, tenemos nuestro proyecto. Recordar las partes de cada proyecto siempre: el packet, la clase, la función principal. Recordar que son comentarios. Los podemos quitar y no va a tener efecto. Se agregan ahí para que el proyecto quede, por así decirlo, firmado. Aquí está el usuario que la creó. Y dentro de la clase van los parámetros, es decir, los argumentos. Cada uno de las diferentes variables que van a estar dentro de mi proyecto se pueden hacer de esa manera para que cuando llegue un nuevo desarrollador comprenda en dónde vamos y qué estamos haciendo. Ya hemos visto tipos de datos. Recordemos, hemos visto el entero, hemos visto, por ejemplo, esto, hemos visto el double, digamos 12.5, hemos visto el string, eh, hemos visto más tipos de datos, pero ya con esos podemos hacer algo. Además de estos tipos de datos, pues ya hemos visto las diferentes estructuras. No las voy a escribir. Lo nuevo hacia lo que vamos es que necesitamos trabajar con más datos a la vez. Trabajar con un solo dato limita mucho nuestras posibilidades. Entonces, para poder manipular datos, se crearon lo que son los arreglos o lo que son los vectores. En este caso, los array lists, que son con los que principalmente vamos a trabajar. También están los vectores y lo que son las matrices. Vamos a ver un ejemplo para que vean cómo funcionan. ¿Eso para qué nos sirve? Nos sirve para poder manipular muchos datos mientras nuestro programa está en ejecución. Tener en cuenta que eso aún no es persistencia. Persistencia va a ser el momento en el que nosotros cojamos la información y la guardemos en una base de datos, que puede estar en la nube o en nuestro PC o en nuestra misma red, pero la vamos a almacenar en una base de datos. Después de que la almacenemos en una base de datos, sí es persistencia. Lo que suceda mientras el programa está en ejecución, solo sucede mientras está en ejecución, después se lo olvida. A no ser que lo dejemos de manera explícita como está acá, que estamos diciendo que A igual a 5, que B igual a 12.5 y que nombre igual a Miguel. Eso lo va a recordar siempre porque así está acá. Pero la idea es trabajar con bases de datos, con sistemas dinámicos, no que mantengan una sola forma y una única cara. Porque, por ejemplo, Facebook, ustedes se dan cuenta, dependiendo quién abra Facebook, pues le va a cargar un muro con unos mensajes en específico, unos amigos y unas características en específico. ¿De quién? Del usuario que ha cargado la sesión. Y el sistema, cómo lo sabe? Por su correo, su contraseña, tiene algo que lo liga, una relación que existe entre diferentes tablas, que permita que el sistema pueda entender, traer y mostrar toda esa información. Recordar, la clave siempre van a ser los datos. Entonces, el siguiente tipo de datos es el array list, que va entre menor, mayor. Dentro va el tipo de dato, puede ser un string. El nombre del array list, por ejemplo, vamos a guardar nombres, que sería igual a new array list.
escribimos de esta manera, punto y coma. En este caso, como yo no utilicé la ayuda del sistema, se dieron cuenta que lo escribí completamente, entonces no me ha importado la librería. Entonces miramos acá, él de una vez me ofrece la opción de importar la librería Java Útil. Es importante uno memorizárselo, también es importante saber utilizar el control espacio y la ayuda lo más que se pueda, porque son miles de líneas de código las que vamos a escribir, son muchísimas. Entonces, entre más trabajo nos ahorremos, mejor. Les cuento, por ahora vemos que estas advertencias, sabemos que son solo advertencias, a lo que ninguno de estos datos los estoy usando, solamente los he creado, pero no los he impreso ni los he mostrado. La estructura de la array list, recordemos, toda variable que nosotros declaremos, nombres, nombre, BA, lleva un apellido. Un apellido es el tipo de dato, en este caso entero, double o string. Ya doy la palabra, ya le doy la palabra, double, string o int, que sería el apellido. En este caso, como no es un tipo de dato base, es un tipo de dato más complejo que me permite guardar muchas cosas. En este caso, una array list se declara de esta manera. Este es el apellido, recordar que es así y recordar que en esta parte va el tipo de dato que va a almacenar. Luego va el nombre de mi array list, el igual, después del igual viene esta palabra new y nuevamente se invoca un método que se le llama el constructor. En este caso estamos diciendo que se me va a construir un array list, porque yo puedo declarar un list, no de esta manera no me lo permite, pero bueno, entonces la idea es que esto lo que hace es inicializar mi variable. Después de que yo le doy new, es como cuando yo lo doy aquí igual. Cuando es con objetos lo tenemos que hacer de esta manera. Escucho ahora sí la duda, ¿ya no tienen dudas? Doctor, buenas noches. Una pregunta. Buenas Eh, noches. ¿Cómo sé yo cuando no es un error de sintaxis y me está pidiendo una librería? ¿Cómo sabes que es un error de sintaxis? Que no es un error de sintaxis y lo que me está pidiendo es una librería o viceversa. ¿Cómo identifico de esa manera esto? Bueno, lo primero, uno debe tener un orden en la forma en que soluciona los problemas. Como, por ejemplo, usted tiene una lámpara, ¿cierto? Y la lámpara no enciende. ¿Qué es lo primero que uno hace? Mirar si la lámpara está conectada. Si la lámpara está conectada, listo, uno le da nuevamente a encender. Si no enciende, uno entonces mira si el bombillo está bueno. Si la lámpara está conectada y no enciende, entonces, ¿qué quiere decir? Que el bombillo no está bueno. Entonces, para uno solucionar un problema, no existe una receta mágica perfecta para hacerlo, sino siempre va a existir una serie de pasos para uno detectar qué tipo de error es. Lo primero que uno piensa es que es un error de sintaxis, inicia desde ahí, pensando y echándose la culpa directamente a uno. La máquina no se equivoca, entonces listo, me equivoqué y estoy escribiendo algo mal. Entonces empiezan, revisan bien que no sea un error de sintaxis, ya les toca memorizarse en esas. Todos estos códigos tienen que ser parte de su cotidianidad, los deben memorizar. De esa manera saben que lo están haciendo mal o lo están haciendo bien. Lo otro, vayan haciendo una lista de cada una de las herramientas que se les va enseñando a manejar. Créanlo, si lo ven en Java, lo van a encontrar en Python, lo van a encontrar en PHP, lo van a encontrar en Laravel, lo van a encontrar en Django, lo van a encontrar en Ruby, lo van a encontrar, etcétera. Si ustedes miran y entran a la literatura, se darán de cuenta que lenguajes de programación son los que hay ahorita, pero todos manejan una lógica en específico, que es la comunicación con el procesador para mostrar nuestra información. Entonces, para solucionar el problema, partimos del hecho que nos estamos equivocando. Miramos si está bien escrita la sintaxis. Si está bien escrita la sintaxis, sabemos que no hace falta la librería por una simple razón. Si sabemos que está todo bien escrito, venimos y miramos, el sistema sabe que me falta la librería. Él ya lo sabe porque él sabe que está bien escrito todo y él ahí, no me está diciendo ninguna otra sino esta. Y específicamente es la que me hace falta. Entonces, el primer error es de sintaxis, es decir, alguna letra mal escrita. Entonces, ahí sí le toca a uno mirar, leer y asegurarse que escribió bien. Solucionado eso y estando seguros de que no es eso, miramos si es la librería. El sistema ya se dieron cuenta que me la agregó, que es la librería. El tercer error, que es el más difícil de detectar, es el error de lógica. ¿Qué
¿Qué es el error de lógica? Todo el programa ejecuta, da un resultado, pero no es el resultado que esperamos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un error de lógica. Estamos sumando algo mal, alguna variable la elegimos en el tipo de dato que no es y está perdiendo sensibilidad. Algo está mal en la forma en que estamos haciendo. Estamos sumando un dato mal o multiplicándolo mal y el resultado no nos da. Y para detectarlos, toca empezar uno por uno, hasta ver cuál es. Listo, continuamos por acá. Entonces ya vemos que ahí puedo tener un array de string. Estos array lists tienen algo especial, que son infinitos. Es decir, pues las limitaciones son físicas, obviamente las que nos dé la máquina, pero yo puedo empezar a crearle y agregarle datos, y agregarle datos, y agregarle datos, y agregarle datos, todos los que yo quiera, y él siempre me va a dar espacio para ir agregando un dato nuevo. Y cada nuevo dato pues se va a ir agregando en orden. El primero va a estar en la posición 0, el segundo en la posición 1, en la posición 2, luego el 3, luego el 4 y así sucesivamente, como el que se va haciendo una fila en orden de llegada. Existen otros tipos de formas de manejar varios datos a la vez, que son los vectores. Entonces, tenemos, por ejemplo, int, voy a llamarlo vector, lo declaramos de esta manera, le decimos igual a new int y aquí le decimos el tamaño. ¿Qué tiene de diferencia este de este? Este toca decirle el tamaño. Si no se le dice cuántos datos van a ir en este vector, no lo voy a poder crear y me va a arrojar un error. Si lo ve, esto es un error. También es otra manera de diferenciar si es un error o es una advertencia, el tipo de símbolo que va lanzando. Entonces, ahí ya es una advertencia, que me quiere decir que no lo estoy usando. ¿Puedo hacer un array de enteros? Puedo hacer un array de enteros, efectivamente. Voy a llamarlo array list integer. Lo voy a llamar edades. Y esto va a ser igual a new array list. Y lo tenemos que declarar de esta manera. Vamos a ver qué error estoy cometiendo. Algo estoy escribiendo mal, ¿listo? Entonces partimos del hecho de que me equivoqué, fui yo. Entonces ahí detectamos que escribí una letra mal. Esto es tan sensible que con una minúscula o una mayúscula que nos falte, ahí nos falla. También la lógica está construida de tal manera que todo Java sigue esa lógica, lo que son las reglas de la programación orientada a objetos. Si es una clase, la primera en mayúscula. Si es un vector, si es un objeto, la primera en minúscula. Entonces esto podrían decir que son objetos en minúscula, mientras que la clase sí va en mayúscula. Esto, como es un tipo de dato primitivo, se escribe así. Solo los tipos de datos primitivos tienen esa característica que pueden iniciar en minúscula. Inician en minúscula. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer con esto? Que se nos diferencia de esto. Esto es un solo dato, estos son muchos datos. Para recorrerlos, si sabemos el tamaño, utilizamos un for. Si no sabemos el tamaño, utilizamos un while. En mi caso voy a utilizar un for, que es mucho más fácil de manejar, porque partimos de que ya sabemos cuántos datos vamos a introducir. Vamos a hacerlo de 0 al 3 para que sea un poquito de datos. Entonces, si quiero introducir un dato en nombres, ¿qué hacemos? Fácil, ¿sí o no? Decimos nombres. Si yo doy control espacio, por nombre tengo dos datos, un string que se llama nombre, que es este, el de la línea 25, y un array list, que me lo dice acá, que se llama nombres, que está en la línea 27. Si se dan cuenta como a la izquierda aparece el nombre de la variable, a la derecha el tipo de dato que contiene. Para tenerlo claro, con eso si llamamos variables parecidas, recordar el tipo de dato y nos puede estar ayudando. Seleccionamos la que necesitamos. Como es un array, para agregar un dato es .add. Entonces, si yo le doy punto, él automáticamente me despliega los métodos, las funciones que me hace ese vector, las características, por así decirlo. Cuando veamos programación orientada a objetos, vamos a ver que un objeto tiene muchas características y estas características tenemos que encapsularlas, y para poder acceder a esas características se hace a través de funciones. ¿Qué es una función?
es una porción de código que hace algo. En este caso, ¿qué va a hacer esta función? Agregar un ítem, ¿sí? Agregar un nombre. Si lo dejo así nada más, él me va a agregar Miguel 3 veces, ¿cierto? Eso lo va a hacer. Entonces, voy aquí, JOption. Listo, no me quería arrojar la ayuda, entonces volví a presionar control espacio hasta que me arrojó la ayuda. Es importante que me la arroje para seleccionarla de esta manera y que él me importe automáticamente. Si no, no me va a prestar las ayudas. Así me las prestó. Show message dialog. Utilizamos el que tiene menos argumentos. Recordad que se llaman igual, pero tienen diferente cantidad de datos. Este recibe 1, 2, 3, 4 datos. Este recibe 1, 2, 3, 4, 5 datos. Mientras que este me recibe solo 2 datos. El component parent y el objeto. Entonces yo selecciono ese porque es el que menos datos necesita. El primero es null, recordar porque no tiene en este momento un padre. Aquí escribimos fin del for para saber que terminó el for. Y voy a hacer otro for. También que va a ir de 0 a 3. Pero en este caso, en vez de agregarle varias veces al vector nombres, el nombre Miguel, lo que voy a hacer es leerlo y mostrarlo. Lo puedo mostrar en lo que quiera. Puede ser en un system.out.print. Y aquí simplemente si quiero mostrar el contenido, voy a escribir aquí, voy a escribir la I, más, voy a dar un espacio, voy a dar espacio, más el contenido. Entonces sería nombres, ¿cierto? Punto. Recordar que el sistema es inteligente y él normalmente me acomoda la función que más me sirve al principio. En este caso la que más me sirve es el get. Ahorita cuando iba a hacer la primera, lo que más me servía era el add. Listo. Chicos, espera un momento, aquí están que queman bastante pólvora, están muy felices. Listo, ya terminamos. Entonces, como siempre partimos del hecho que el que me equivoqué fui yo, no es la máquina, reviso, ¿sí? Él me está diciendo que me falta cerrar las llaves o que me falta un punto y coma, pero no es eso lo que me falta. Si nos damos cuenta, me faltó aquí el más para poder concatenar o haber borrado esto, para solamente agregar el i, el nombre y lo que se contiene en la posición i. Aquí me va a imprimir la posición y aquí me va a imprimir el contenido que está en el vector en esa posición. ¿Listo? Entonces vamos a darle play. Ok, entonces me acaba de imprimir esto, fin del for. ¿Qué quiere decir? Que el sistema ya entró aquí a este for, ya me agregó 3 veces mi nombre y está listo para imprimírmelo aquí en la consola. Entonces tiene que imprimirme el número y el nombre. Como no tiene un barra, así tiene un barra n. Entonces van a quedar uno debajo del otro. Vamos al OK y lo vamos a ver. Si lo vemos en la posición 0, ¿quién estaba? Miguel. En la posición 1, ¿quién estaba? Miguel. En la posición 2, igualmente, Miguel. Entonces, vamos a hacerlo de otra manera. Sabemos que aquí puede ir el dato que yo quiera. Entonces, como puede ir un dato que yo desee, en este caso voy a hacer un JOption punto show input dialog. ¿Listo? Y le voy a pedir al usuario que ingrese su nombre. Y vamos a ver la diferencia. Y en este caso, en vez de decir que sea de 3 posiciones, del 0 al 3, vamos a decir que sea de 4 posiciones. Vamos a darle nuevamente play, me sigue arrojando estas advertencias, recordar que estos son solo advertencias, que está diciendo que no estoy usando eso, y esto que ya lo estoy usando ya quito la advertencia. Le damos play, entonces, aquí sabemos que me está pidiendo el nombre, ¿listo? En el primer caso, bueno, vamos a escribir aquí Elmer, vamos a escribir aquí Francisco,
Vamos a escribir aquí Miguel. Y como pedimos 4, entonces vamos a escribir aquí Ana. ¿Listo? Entonces, ahorita me va a imprimir el que termina el for. Aquí está. Entonces, ustedes comprenderían cómo el programa se quedó atrapado en este for pidiéndome los 4 nombres. Ingrese su nombre, ingrese su nombre, ingrese su nombre, ingrese su nombre. Lo almacenamos. Ya después de tenerlo almacenado, el sistema me imprime este mensaje para yo saber que salió el for. Solamente para eso lo estoy agregando ahí. Y me va a imprimir ahora aquí en consola de comandos quiénes son las personas que están guardadas en este array list que se llama nombres. Le damos OK. Y aquí acaba de ingresarlos. ¿Qué ha ocurrido en este caso? Nos hizo falta la posición 4. ¿Qué ocurrió? Aquí lo modifiqué, mientras que aquí no lo modifiqué. Por eso solamente me ha impreso hasta la posición 3. Normalmente los errores son de nosotros. Las máquinas nunca se equivocan. Nosotros sí, ya son matemáticamente perfectas. Entonces siempre hay que buscar el motivo de dicho error. Y así como lo hice ahí con nombres, y les pedí que ingresaran sus nombres, también lo puedo hacer con las edades y pedir que ingresen las edades. Sí, Francisco. Instructor, una pregunta. Yo tengo entendido que el get es para obtener, pues, digamos, el resultado de una variable. Pero en el set, ¿qué caso se utiliza el set? Digamos, en este ejemplo, cabería un set. Sí, señor. Entonces, el set es para modificar. Tenemos el add, que es para agregar un nuevo elemento que se va a ir agregando a la fila uno tras otro. Tenemos el get, que es para obtener todos los elementos en el dato que yo incluya ya acá. Y también tenemos el set. Voy a mostrar que por aquí está el set. Hagámoslo así, nombres, punto set, listo. Entonces, si vemos el set pide dos cosas. El set pide la posición que deseamos modificar y lo que deseamos que se agregue a dicha posición. Entonces, el set se utiliza para modificar y si necesitamos agregar un dato nuevo, se utiliza el add. ¿Sí? Ya que el vector podemos agregar la cantidad de datos que nosotros deseemos o necesitemos. Cada nuevo dato va con add y cada vez que deseemos modificar un dato que ya existe es con set. Y listo. A ver, ¿qué más les puedo mostrar? Muchas veces es importante saber el size, el tamaño, por ejemplo. Cuando hacemos el for, entonces uno dice for, acá, por ejemplo, en este, nombres, punto, size. ¿Listo? Entonces ya el sistema sabe hasta dónde va a ir, sin importar los que yo agregue acá. Esto lo puedo hacer con un while, esto fácilmente lo puedo hacer con un for, porque ya voy a saber el tamaño de nombres y de esa manera puedo llegar hasta donde desee. Como aquí agregué nombres, igualmente lo puedo hacer con edades, ¿cierto? Edades. Estoy perdido, instructor. Haga preguntas, a ver de qué manera le puedo ayudar. No, es que sé que el array es para guardar varias variables Listo. en diferentes posiciones. Que la forma de usarlo depende el tipo que vamos a usar, va entre los mayor y menor. Listo, sí señor. Y que la forma de asignarlo es con la palabra new. Así se declara. Si uno quiere crear un array list, lo tiene que hacer así. La otra clave importante que hay que tener y comprender es que al ser un array list tiene unos métodos que me permiten trabajar sobre él. Por ejemplo, el add, que es de agregar, el get, que es de obtener, y el set, que es para modificar. El size, que es para saber el tamaño. Eso se lo tiene uno que memorizar. Como cuando usted coge un carro, usted dice, bueno, tengo un carro, ¿qué características tiene mi carro? Se le pueden abrir las puertas, se puede encender, se puede acelerar, se puede frenar, se puede hacer cambios y dependiendo de la caja de cambios, tiene una manera de hacer los cambios o otra manera. Lo mismo sucede aquí en la programación. Cada nueva herramienta que ustedes vayan aprendiendo, esa nueva herramienta ya trae un cúmulo de funciones que solamente es usarlas. Entonces, ¿qué les toca a ustedes?
mecanizarla. Esto que les muestro acá y les estoy haciendo acá, debieron haberlo hecho como ejercicio ustedes después de la clase de ayer cuando les mostré lo primero, coger el video y haber hecho el ejercicio. Un for donde llenan un array list, un for donde miran el contenido de un array list y listo. Ahí sí ya van a saber qué es un array list. Es un lugar que me almacena datos. No me voy a meter por ahora con los vectores, solo trabajemos array list. Con eso va a quedar mucho más fácil. Eso espero que sea más fácil. El concepto no va más allá de ahí, simplemente es un costal, un almacén que me va a guardar muchos datos a la vez y ya, para yo luego leerlos y hacer algo. Por ejemplo, se les puede decir que después saquen el promedio de las edades. ¿Cómo sacan el promedio de las edades? Pues en el for recorren a través de las edades. Si van. Buenas noches, instructor. Instructor, perdón la pregunta, es decir, que una array list siempre tiene que ir ligado con un ciclo repetitivo. Sí, si usted quiere acceder a los datos de manera recursiva uno tras otro, sí, pero si usted, digamos, quiere ir a un dato en específico, simplemente dice, devuélvame el dato de la posición 5 y él le devuelve el dato de la posición 5 y ya. Sino que al ser una lista, vamos a abrir aquí Excel, la única manera de recorrerlos es con un for, porque tiene un índice, al ser una lista, ¿sí? Al ser algo así. Entonces, al ser una lista de esta manera, que contiene datos, en este caso aquí hay nombres, esos son los datos. La manera de yo acceder a cada una de estas posiciones es a través de un número, el 0, el 1, el 2. Estos números son los que permiten acceder a cada una de estas posiciones. Y ya, en un principio pues lo hacemos de manera ordenada. Con esto se hacen muchos ejercicios para uno poder mecanizar y aprender a manipular los datos de un array list. Por ejemplo, los ordena, por ejemplo, busca, elimina, actualiza. ¿Sí? Es una tarea que les queda, que ustedes deben hacer, de coger un vector, empezar a moverse a través de él y mirar qué sucede. Como si estuvieran aprendiendo a conducir un auto. Ustedes cogen y van empezando a ver qué sucede con... Lo bueno es que aquí no se pueden matar, entonces no se van a estrellar ni nada de eso. Entonces háganle con confianza que el miedo es la barrera ante el gran premio que hay detrás de este conocimiento. Entonces, hacerle con confianza y ¿qué más les podría decir? Y ir practicando, que la práctica hace al maestro y irán memorizando las cosas. ¿Sí, Angie? Te tengo una preguntita, no es tanto acerca de esto que ya me quedó claro, es una duda que me generó ayer que estaba haciendo un ejercicio con respecto al operador AND, pues yo pensé que se usaba el operador AND con dos expresiones, pero lo usé con tres expresiones y me corrió bien. Entonces, ¿es correcto usarlo con más de dos expresiones dentro de una condición y hasta cuántas se puede usar? Infinitamente la cantidad de datos que necesites comparar. Eso a la final te va a dar una única respuesta, verdadero o falso. Ah, ok, gracias, profe. Vale, con gusto. Sí, Marlio. Aprovechando la pregunta que hizo, creo que fue Angie, yo estuve trabajando con AND y me arroja error. Le usé el icono infinito, creo que es, la I, tampoco me lo relaciona. A ver, miremoslo. Hagamos aquí un if, listo. Un if que me reciba true. Y a ver, and, no. Entonces es este. Y true. Listo. Si verdadero y verdadero es verdadero. Entonces aquí hacemos un joption panel.show message. Message dialog, le decimos un null y aquí hacemos un verdadero. Pero yo estoy comparando dos expresiones. Igual, es como si estuviera aquí comparando dos expresiones. Cuando usted compara dos expresiones, por ejemplo, decimos si A es igual a 5, esto me devuelve verdadero o falso. Entonces yo puedo colocar aquí true y es como una comparación, sino sé que ya es true.
¿Listo? A la final esa va a ser la respuesta. Cuando usted tenga dos comparaciones se le va a dar un resultado, true o false, y no hay ninguno. Entonces, si verdadero y verdadero, da verdadero, ¿cierto? Eso lo sabemos. Si verdadero y falso, da falso. También hay que aprenderse todas esas reglas, toca memorizarlas. Entonces, si verdadero y verdadero, me imprime true. Vamos a ver. Listo, en este caso, me imprime true. Y comienza a pedir los nombres, voy a tener el programa y voy a mostrarles si esto fuese false. ¿Listo? Si fuese false, entonces sería el else el que me va a imprimir. A ver, ¿cómo lo...? Y aquí me imprime false. Démosle play. Ah, ya. Listo. Cometí un error. Y esto es normal. Entonces aquí en vez no había escrito false, por eso me ha impreso lo mismo. Entonces si le doy play, vemos cómo él me imprime falso. ¿Sí? Verdadero y falso da falso. Verdadero y verdadero da verdadero. Si fuese con O, ya, para la O es una barra, una barrita. Vamos a ver, esta no es la barra. Esta tampoco. Bueno chicos, aquí está. ¿La encontré? Sí. Esta es para O. ¿Listo? Lo que ocurre es que entre lenguaje y lenguaje esas cositas van cambiando y le toca a uno devolverse y acordarse o preguntarle a Google. Me hacía falta haberle dado ese dato. No me acordaba y no estaba seguro si era... Esto es O, esa barra, barra, y esto es I. No entiendo por qué a mí me arroja error. De pronto no está escribiendo los dos así bien, o de pronto usted está haciendo aquí una comparación, está diciendo que A es igual a 5, y ya no se puede decir que A es igual a 5 acá, aquí toca decir igual igual, o diferente que es este. A ver, no salió ahí, entonces acá. Ese es diferente, mayor, menor. Los únicos que pueden ir así uno solito es mayor y menor, igual es así, y diferente es así. ¿Listo? Ahí solo es asegurarse que esté bien escrito. No, yo estoy comparando, es una variable. Como lo estoy haciendo acá, una variable Sí, con otra. ¿Qué está que le preguntas? exacto. Yo estoy preguntando si kilo es menor de 2 y kilos mayor o igual a 5. Si es... ¿Y qué ocurre? ¿Le bota error? Sí, señor. Me dice ilegal, estar o expresión ilegal. Ok, entonces puede estar sucediendo algo. Tiene que asegurarse de que esté dentro de estas llaves. Si está fuera de esas llaves, no le va a funcionar. Entonces, por ejemplo, yo aquí intento escribir un if. Aquí un if ya no me sirve. ¿Ya? ¿De las llaves de la main? De la main. Sí, está dentro. Ok. Entonces, si está dentro de las llaves de la main, entonces debe estar seguro que no le está haciendo falta, por ejemplo, un punto y coma anteriormente. Puede ser ese un motivo. O algo le hace falta. Eso sí. Envíeme. Ahorita termino de escribir la teoría y ahorita me pongo y resuelvo esos problemas en específico. ¿Listo? Ok, gracias, doctor. Listo, vale. Entonces, continúo por acá que necesito que se lleven este conocimiento y ahí vean qué pueden hacer con él. Listo, entonces tenemos edades. Lo mismo, como es un vector, le decimos edades.add, ahí está, le podemos pasar ahí el dato. ¿Qué me recibe edades? Me recibe un entero. ¿Qué ocurre? Si utilizo este JOption, sabemos que me va a arrojar error, ¿cierto? Hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque edades me recibe un entero. Y ahí me arroja error y uno dice, pero lo mismo, tengo nombres, tengo edades, tengo JOption y es lo mismo. Pero si yo le doy a este a nombres, control espacio, el en add me dice que me recibe un string. Si lo ven acá, esto quiero que les quede claro. Lo que va ahí es lo que recibe. Por ejemplo, este me dice que me recibe un entero, que es el index, es decir, la posición.
y un string que es el elemento, es decir, el contenido. Si miramos edades y le doy control espacio y vemos cómo están esas dos funciones, son la misma pero diferente. Este me recibe un integer y este me recibe un entero para el index y un integer para el elemento. ¿Por qué? Fue el tipo de dato que le acabamos de decir que va a contener enteros. Como va a contener enteros, sabemos que jOptionPanel.showInputDialog me devuelve solamente string. ¿Qué tengo que hacerle a esto? Un parseo, ¿listo? Solamente es un parseInt, ahí lo tenemos, es el primero, el sistema ya sabe qué necesitamos hacer. Lo escribe de esta manera, entonces solo es corregirlo. Cerrar la llave aquí al final del parseInt. Y listo. De esa manera agrego las edades. Igualmente, si quiero imprimir las edades, las puedo imprimir al frente de los nombres. Instructor, qué pena, ¿lo podemos sacar un poco más de zoom? Porque no se logra determinar. Listo. Ahí. Aquí. Entonces, vuelvo acá a repetir. Tenemos estos dos array. Tenemos este for que es para llenar el array y este for que es para leer el contenido del array. Vimos que con nombre, con punto, después del punto, control espacio veo todas las funciones. ¿Qué son las funciones? Las herramientas de este tipo de datos que acaban de conocer. Y van a conocer muchos tipos de datos y cada uno va a tener sus métodos en específico para hacer lo que ellos permiten. En este caso, add, vemos que aquí al ver, me recibe un string, me vuelve un booleano. Ese booleano en este caso no nos interesa, por eso se deja perder y ya. Y aquí me recibe es un string porque es de tipo string. Si vemos el de edades, le doy control espacio, me recibe un integer. En add para agregar una posición en específico también me recibe un integer. ¿Listo? Y vemos que con el método add es que agrego. Y con el método get es que leo. Y con el método set es que modifico una posición en específico. Que ya exista. Este es si la posición ya existe. Si es un dato nuevo, add. Si es un dato que ya existe y lo quiero reemplazar, set. Voy a borrar acá. Entonces los nombres más edad. Doy un espacio más. Aquí sería edades, que es el array list. Punto. Ahí me las imprimiría todas. Entonces punto. Get. Y la posición. La 0. Para que me vaya mostrando una a una. Démosle play. Aquí sale. El primero, ingrese su nombre. Bueno, voy a la detener, porque aquí dice ingrese su nombre también, ¿listo? Errores que uno comete por copiar y pegar. Sucede. Ingrese su edad. Entonces nuevamente démosle play. Listo, estamos aquí, ingrese su nombre. Nos damos cuenta que aquí no hizo falta decirle ya el tamaño, porque lo estoy tomando con el size. Entonces sería Miguel. Aquí para el segundo, Alejandra. Y ya. ¿Qué error cometí, muchachos? ¿Qué error cometí? Creo que ingresó un nombre en lugar de un número, ¿no? Sí, Me sí. estaba pidiendo era la Me edad. estaba pidiendo era la edad. Entonces, Miguel. Ahora sí me está pidiendo la edad. Listo. Ahora sí. Está pidiendo otro nombre, es decir, en cada ciclo me va a pedir dos cosas. Entonces, el nombre Alejandra. Listo, entonces tengo que hacer eso para 4. Con este sería la tercera. Y la cuarta persona. Y aquí pide la edad. Entonces, cuando haga clic acá, sale del for y entramos al JOption. ¿Listo? Entramos al JOption, al fin del for. Y ahora me va a imprimir aquí los datos. Me los va a imprimir todos. Y aquí me los ha impreso todos. Del 0 al 3 cada uno. Con el nombre de la posición. El nombre. Y la edad que le hemos ingresado. Recordar la posición y la edad. Listo. Hasta aquí esto es lo que quiero que comprendan con lo que se refiere a lo que son los array lists.
Y si desean en la solución de ejercicios los usan, si no, pues lo importante es que solucionen y lleguen a dichos resultados. Quisiera saber si quieren que les ayude con la solución de un ejercicio en específico o elijo cualquiera. Profe, el cuarto, es que ese tengo un poquito de lidia. El ejercicio número 4, listo. Y le quería hacer una pregunta. Para borrar un dato, ¿es que es delete, remove o drop off? Para borrar un dato de estos, de los array Sí, lists, a ver, sí, señor. miremos qué hay, es remove. A ver, Ah, listo, remove. miremos, aquí está, remove. Y lo podemos hacer de dos maneras. Pasándole el objeto, es decir, el elemento que quiero eliminar, o diciéndole la posición del elemento. Cualquiera de los dos, el sistema lo acepta. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Entonces, voy a ver el ejercicio. Listo, el cuarto. Desarrollar un algoritmo que lea un número n entero positivo de cualquier número de dígitos, calcule la suma de sus dígitos y que imprima en pantalla el número leído y la suma de sus dígitos. Se requiere que en el desarrollo utilice la estructura cíclica mientras. ¿Listo? Entonces, leer un número e imprimir la suma de sus dígitos. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Lo voy a dejar así. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Leer el número, ¿cierto? Lo podemos llamar como un entero, número. Lo puedo igualar a 0, digamos, para iniciarlo en algo. Ya teniendo este número, ya solamente lo puedo asignar de una vez. ¿Listo? Entonces sabemos que nos toca hacer el integer punto parseInt. ¿Listo? Y aquí le pasamos el texto. ¿El texto cuál sería? El JOTION. Ok, voy a aumentar aquí un poco la pantalla. Y aquí los argumentos. Ok, ¿qué estoy escribiendo mal? Como es de entrada, uno puede cometer el error de elegir el Show Message Dialog y aquí debe ir el Show Input Dialog. Ahora sí, de esa manera ya tengo el número con el que voy a trabajar. Necesitamos utilizar la etiqueta while para recorrerlo, ¿cierto? Entonces decimos while, aquí lo tengo. Entonces, mientras número sea mayor de 0. Abrimos las llaves, cerramos y aquí es donde iniciamos a hacerle nuestras transformaciones a los números. Veo que tiene una pregunta sobre esto. Listo. Entonces, integer parseInt es porque yo el número lo estoy guardando en un entero y tengo que convertir el dato que entra. Recordar que el dato que entra aquí en este JOTIONPanel.shockInputDialog llega como un string. Pero al llegar como un string no se lo puedo asignar a un tipo entero. Por eso me toca hacer este parseo. Si en vez de tener un tipo entero tuviese un double, por ejemplo, se utilizaría double.parseDouble. ¿Sí? También existe. Si fuera un bit parse bit. Si fuese un long parse long. Y así, dependiendo del tipo de datos, se utiliza ese tipo de parseo.
Y también pues dependiendo de lo que ustedes necesiten. ¿Saben quién va a ser un gran amigo y aliado de ustedes como programadores? La Internet. Toda duda, error 504, error 700 algo, error, todos esos errores que uno dice, pero ¿esto qué es? Error 0xx21, uno no lo sabe, uno no sabe, uno sabe muy poquito comparado con lo que hay que saber. ¿Y quién está ahí para ayudarlo, para guiarlo, para decirle cómo hacer las cosas y cuál es la solución a esos problemas? La Internet. Y de esa manera pues se han creado todos los programadores que están hoy en día. Y ha sido con la práctica y en parte también es la pasión y otra parte importante es la dedicación. Sí, Francisco, lo escucho. Instructor, o sea, siempre que se use el parseín, o bueno, cualquiera de las otras, es cuando haya un parámetro de entrada, prácticamente. Sí, señor. Entonces es para transformar el dato de entrada al tipo de dato que yo necesito. Es para eso. Cuando estoy mostrando mensajes no es necesario transformarlo, solo lo estoy mostrando. ¿Listo? Vale. Bueno chicos, voy a seguir explicando, este ejercicio ya lo hemos visto, ya deben tener idea de lo que estoy haciendo, sabemos que recibimos un número, voy a mirar si ese número es mayor que 0, les voy a mostrar la manera como uno le va quitando uno a uno, los, ¿cómo le digo? Cómo voy separando el número en varias partes, entonces lo voy a hacer por pedacitos para hallar la solución y ver si me logran comprender. Entonces el número que tenemos es este. Vamos a agregarlo aquí a un comentario. Listo. Si necesito comenzar a quitarle dígito a este número, porque es que lo que nos piden es que debemos sumar este dígito, más este dígito, más este dígito, más este dígito, uno a uno. Entonces, para quitarle todos estos dígitos a ese número, yo lo haría de la siguiente manera. Digo que número es igual a lo que está en número dividido en 10 y punto y coma. Lo hago así de sencillo, de dividido en 10, porque yo sé que al dividir cualquier número en 10, y si es un tipo entero, se me va a quitar la parte decimal. ¿Listo? Entonces, si yo cojo este 3567 y lo divido en 10, sabemos que eso me da 356.7. ¿Cierto que sí? Sabemos que eso me da eso si fuese un double, pero como es un entero, que es lo que dice acá, este número se me pierde. Y así lo hago uno tras otro, para ir quitando número a número y poderlos ir sumando uno a uno. Entonces, les voy a mostrar, voy a agregar aquí un JOption. Y este va a ser un show message, ¿sí? Que solo es para mostrar el mensaje. Es decir, que null. Y aquí, Profe, disculpe, sí, dime. ¿cómo es que hace usted para seleccionar el texto que... Ay, disculpe, sí, se me pasó. ¿Para qué? Para que no escriba todas las palabras, sino que sale en la biblioteca. Control espacio. Ah, vale, ¿Listo? ya Entonces le estoy dándole la tabla, sí. yo voy escribiendo acá y presiono control espacio. Y él arroja la ayuda. ¿Sí lo es? Y si voy acá igualmente, control, espacio, y él arroja la ayuda. El tab es el momento que yo ya elija una y diga voy a hacer es esta. Entonces, por ejemplo, de aquí, control, espacio, y digo que la que me sirve es la segunda. Entonces, bajo con la flechita, y digo no, la que me sirve es la primera, esa. Doy tab, y él me la asigna. Sino que al ya de la seleccionar y volverla a seleccionar me causa un error. O sea, ya cuando la tiene uno seleccionada, se le da tabla. Voy escribiendo hasta ahí. Digamos, voy así. Gracias, profe. JO, control espacio, tab.sh, control espacio, hasta la M para más rápido, tab o enter, null, ¿sí? Ahí es práctica, la práctica hacia el maestro. Entonces aquí mostramos el número, damos el espacio más el número. Listo, voy a darle play para que veamos lo que sucede. Listo. Aquí el programa me está pidiendo que ingrese el número.
lo ingreso, él me lo va a imprimir después de que ya le ha quitado la primera parte. Entonces me va a imprimir el 356. Vamos a ver. Démosle OK. Y efectivamente me ha impreso el número 356. Como es un while y todavía el número es mayor que 0, le voy a dar OK, me va a imprimir 35. ¿Sí? Y me va a imprimir ahora 3. Y ahora, como va a ser dividido en 10, me va a imprimir 0. ¿Listo? Como ya el número es 0, ya no está en el while. Es decir, termina el while y se acabó mi programa. Quiero saber si me comprendieron lo que sucedió al dividir por 10 un número. Sí, señor, sí. Sí, pero no supimos cómo llegó usted a esa conclusión. ¿Es matemática? O cómo podríamos nosotros llegar a nosotros. Eso se aprende, se aprende. No hay otra manera. Ya sabemos que existe y sabemos que si divide uno un número en 10 por ser tipo entero, se pierde esa parte. En parte este ejercicio se coloca para que lo hagan, para que se den cuenta cómo los datos van perdiendo sensibilidad a través de las operaciones. Entre más operaciones, más posibilidad que nuestros datos pierdan sensibilidad. Es para saberlo y es para aprenderlo. Esto ya lo sabían. Esto ya lo vimos en DFD y lo vimos también en el EPP y es la misma idea. La única diferencia fue que en DFD tocó utilizar una variable trunc porque DFD no es fuertemente tipado, solo por eso. ¿Listo? Entonces, eso se parte de que es matemática básica. Después de tanto usarlo se aprende. Iván, ¿tiene una pregunta? Sí, señor, es que yo había interpretado ese ejercicio de otra manera, de pronto leí mal, pero yo creí que le pedíamos al usuario cierta, perdón, pensé que le pedíamos al usuario cierta cantidad de números y al final sumábamos esos números que él ingresaba. ¿Sí me hago entender? Sí, pero es una interpretación, pero no. En este caso, el objetivo del ejercicio es ese. Que ingrese un número y sume los dígitos de ese número. Sus dígitos. ¿Sí? Ok, sí, señor. ¿Listo? Vale. Y aquí pues eso que le ocurrió al compañero, recordar que la solución de un problema depende mucho de la interpretación del problema. Eso es clave, comprender qué queremos hacer o qué estamos buscando. Programar es un poco complejo, ¿para qué lo es? Obliga a la mente a evolucionar y a pensar más allá de lo que está acostumbrada y cuesta, en un principio cuesta y cuesta bastante. Con el tiempo va a costar menos porque ustedes ya van a saber estos trucos, ya van a tener memorizado esto, ya lo van a tener memorizado, ya habrán hecho algunos cuantos ejercicios, unos cuantos. Lo cierto es que ustedes al final tienen que llegar a la meta de construir un sistema de información. Y construir un sistema de información es muchísimo más complejo que esto que estamos haciendo nosotros. Entonces les pido se motiven y busquen la manera de alcanzar y llegar a las respuestas. Listo, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que debemos es sumarlo, no solamente desaparecer el número como lo hicimos ahí, solo lo desaparecimos, aún no hemos sumado. Y para sumar eso, necesitamos una variable. Todos necesitamos una variable, es como si estuviéramos cargando agua, necesitamos tener algo en que almacenarlo y guardarlo para poder mover. Esta variable la voy a llamar suma. Y esta suma, como es una suma y en este caso sí me va a llevar datos, la debo inicializar en 0. ¿Listo? Ahora, recordamos lo que es el módulo, ¿cierto? El módulo toma el residuo de dividir un número. Eso sabemos del módulo. Entonces, aquí en suma, en un principio, voy a decir que suma va a ser igual al número. El módulo en Java es con este signo porcentaje. Módulo, y voy a decirle módulo 10. ¿Por qué módulo 10? Como quiero sumarle número a número, yo voy a ir dividiendo cada número en 10. Y como tomo el módulo, es decir, tomo el residuo. En el primer caso tomo el 7. Eso me hace este módulo. Toma el 7. Mientras que el dividir el número en 10, lo que hace es eliminar el 7. De esa manera yo el número, en el primer ciclo, tomo el 7 y me queda este número, ¿cierto? Me queda el 356. En el siguiente ciclo, el punto queda acá y me queda el nuevo número, que es el 35. En el siguiente ciclo, el punto queda acá.
El módulo me toma este número y la división me toma este número. ¿Por qué la división me toma ese número? Porque estoy haciendo una división y estoy guardando en un número entero. Entonces, al ser el número entero, elimina la parte decimal. Vamos a darle play. A ver, aquí no está haciendo nada. Voy a hacer algo acá para ir mirando qué sucede e ir analizando a ver si logramos comprender lo que está pasando aquí. ¿Listo? En este caso suma no me está funcionando como suma, no me va a sumar, simplemente me va a mostrar el módulo del número y ya. Vamos a ver lo que sucede. Entonces nos pide el número. Bueno, eso sucede por copiarlo todo. A ver, me acaba de arrojar un error que he escrito mal. Ah, ya, ok. Miren lo que ha sucedido acá. Ha sucedido que yo voy a ingresar un número. Pero antes de ingresar ese número, por el error que cometí de haber pegado el texto anterior, me le agregó un espacio al principio. Cuando me le agrega ese espacio al principio, el sistema va a hacer el parseo, convertirlo a entero y no puede porque hay un espacio al principio. Bueno que sucedan esas cosas, muy bueno que sucedan para darnos cuenta. Y si algún momento les sucede, ya sabe qué es lo que está sucediendo, que el usuario está ingresando mal los datos. Esto se maneja con los try and catch, que evita esos errores de los usuarios y se le dice al usuario ingrese bien el dato. Entonces queda aquí atrapado en un ciclo hasta que el usuario ingrese un dato correcto. Pero eso es tema para otro tiempo porque se pondría más difícil ver tantos temas a la vez. Démosle play, listo, ingresemos el número, démosle OK. En este caso, el número fue ingresado correctamente. Entonces sabemos, vemos acá. Estamos imprimiendo acá. El módulo es 7, ¿cierto? Está tomando el número 7. Es lo que hizo esta operación. Número módulo 10. Es decir, dividió en 10, cogió la parte después del punto. La división de 10 así directamente se van a dar cuenta que toma la parte a la izquierda del punto. Entonces vemos, tenemos aquí el 356, ¿sí? Por un lado tomó el 7, por el otro lado 356. Aquí tenemos. Por un lado tomó el 6, que es este, por el otro lado va a salir el 35. Aquí está. Ahora, por un lado va a tomar el 5 y por el otro lado va a quedar el 3. Por un lado quedó el 5 y por el otro lado quedó el 3. Y ya como termina eso en 0, se terminó. Terminó el programa. En este caso no he llegado a la respuesta, que es saber cuál es la suma de sus dígitos, de 7 más 6 más 3 más 5 más 3, aún no he llegado. Simplemente les mostré que esto me toma esta parte, mientras que esto toma esta parte. Esto se llama módulo, esto se llama división entera. ¿Sí? División entera porque omite, olvida, deja pasar la parte decimal. Esto ya no lo necesito. Esto ya no lo necesito. Ya sé que el programa me funciona. Ya sé que esto está tomando la parte entera. Esto está dividiendo el número. Entonces necesito que esto verdaderamente sea una suma. Para que sea una suma, debe decir suma es igual a suma más la parte entera del número que estoy tomando. Y aquí al final, cuando termine ese while, en un JOption.showMessageDialog, aquí se puede imprimir el número. Y se puede imprimir igualmente la suma. Doy un espacio para que no quede pegado la palabra suma al número que imprime. ¿Sí? Tener en cuenta eso. Suma, doy un espacio para que igualmente no quede pegada a la derecha. Y aquí imprimo la suma. ¿Listo? Entonces démosle play. Ingresamos el número. Le damos OK.
y me he impreso. El número 0 tiene la suma 21. Bueno, ha ocurrido un detalle que uno se va dando cuenta paso a paso mientras va solucionando el problema. Entonces ya les voy a decir qué ha sucedido. Sabemos que la suma sí da 21. Lo que sabemos y estamos seguros que nos quedó mal es que el número no fue el número 0. 0 es el último valor que tomó la variable número. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para que no se nos pierda? Vamos a crear otro int que se llame número. Y esto lo voy a llamar número 2. Y aquí voy a guardar el número que ingresamos en un principio. Con eso, cuando el número cambia acá, aquí lo que necesito es imprimir número 2, que es el anterior. Y listo, solucionado. Entonces vamos a ver. Y le damos OK. Y ahí lo tenemos. Nos ha impreso el número y nos ha impreso la suma de sus dígitos. Listo, chicos, escucho preguntas. Profe, yo me estaba complicando un montón y usted le hizo muy, muy sencillo. Gracias. Con gusto. Entonces, la idea es que todos estos trucos los vayan agregando a su gaveta de herramientas, que va a ser su mente, saber que existe. En un principio lo único que uno necesita saber es que existe. Después de que sabe que existe, pues ya mira en qué lo puede aplicar, dependiendo de lo que haga o el tipo de proyecto que vaya a manejar. Este tipo de problemas están diseñados de esa manera para que ustedes desarrollen lógica de programación, sepan cómo funcionan los números, cómo se mueven las variables, qué ocurre si lo hago de esta manera, de aquella, si lo hago con uno tipado, si no. Y la idea siempre es tratar de hacer las cosas de la manera más sencilla. Sí, William. Sí, profe, buenas noches. Profe, cuando uno utiliza el vector o ese que se llama math, M-A-T-H, porque menos que será para matemáticas. Math. Cuando tiene que utilizar alguna función matemática, que le toca utilizar seno, que le toca utilizar alguna potencia, que le toca utilizar algún número especial como pi, como Euler, cuando necesite una función matemática especial, y ya. Por ejemplo, en el ejercicio 3 hay una potencia, elevado al cuadrado, pero elevado al cuadrado se puede hacer el mismo por el mismo y ya no necesitamos ni siquiera math, pero si lo queremos hacer con math, podemos utilizar la función POW y se hace. Entonces, math solamente es usada, math punto, si necesitamos en nuestra ecuación una de estas funciones. Recordemos que nosotros nos toca enfrentarnos a todo tipo de problemas. Ahorita, pues, los tipos de problemas matemáticamente para ustedes no va a ser más complejo que esto. Hasta ahí llega su nivel de complejidad. Pero si por casualidades de la vida ustedes terminan en ingeniería, los problemas se ponen más complejos, donde para describir cada movimiento, cada cosa, hay una ecuación detrás que tiene una forma, depende del tema en el que estemos trabajando. Pero nosotros no vamos a ir hacia ese lado. Quiero que sepan que existe, que se puede usar, que se necesitan, pueden utilizar la de POW y que si están en la universidad pues les van a servir esas funciones matemáticas. Pero no vamos a ir más allá de eso. Van a ser funciones básicas como sumas y esto es lo más complejo que vamos a hacer. Bueno, además de las funciones de aquí, utilizar varias condiciones. Cuando tenemos varias condiciones, esto se pone un poquito complejo. La cantidad de condiciones que uno desee puede agregar aquí, con I, con O, con lo que uno desee y necesite. Ya depende, ya las limitaciones las pone uno. Sino que hay que comprender que lo que sucede es eso. Estas comparaciones van a suceder entre true y false. Esto es una comparación. Cuando yo hago una comparación solo hay dos posibilidades, o verdadero o falso. Entonces aquí tenemos un true o false, sino para efectos prácticos lo hacemos contra una variable para que tenga una funcionalidad en específico. Listo, chicos, espero les haya quedado claro este ejercicio, sencillísimo. Quiero saber si necesitan ayuda en algún ejercicio. Sí, dime. Profe, disculpe, a mí me aparece en Hotshot Panel rojito, o sea, una raya roja. No ejecuta la hora de dar Acuérdese. en el botoncito verde. Ok. Si ustedes tienen un error en cualquier parte del código, por ejemplo, eso es un error. En este caso es un error de sintaxis. No me va a correr el programa. Me va a arrojar esto. ¿Sí? Hay uno o más errores en el proyecto y toca que los corrijas. Yo le puedo decir que run anyway, es decir, run de todas maneras, pero si el error es suficientemente grave,
el sistema no me va a dejar pasar y me dice, vea, hay un error en la línea 21, corríjalo. Tienes que corregirlo y escribirlo exactamente. El error puede ser este, lo estás escribiendo mal, ese es un caso. El error puede ser el siguiente. No, ahí aparece, o sea, ahí como usted lo está escribiendo, yo lo escribí para ir socializando en eso. Por abajo me aparece bus, su total tiene 6 segundos, entonces no entiendo la verdad. Bueno, si intentas comprender esta salida del output del error, no vas a comprender, difícil comprenderlo. Se puede comprender que esto es el tiempo de ejecución. Le está diciendo que la ejecución falló y que duró 7 segundos mientras fallaba. Aquí está diciendo desde dónde viene el error y aquí le dice el archivo específicamente donde está escrito dicho error. Y si uno hace clic, lo envía a la línea donde está el error, la línea 27. Entonces esto intenta ayudarlo lo mejor que uno puede. Lo mejor que puede el sistema. Nos lo está diciendo en inglés, pero nos lo está diciendo lo mejor que puede. Hay un error en la línea 21. En este caso, Y solamente me aparece el bus y me aparece en verde. entonces quiere decir que se ejecutó de todas maneras el programa, o tú tienes aquí más de un proyecto, y si tú le das play acá, él está corriendo otro proyecto, que lo tienes en blanco vacío. Si quieres correr específicamente tu proyecto, debe darle clic derecho, y debe darle Run File. ¿Listo? Y lo otro, toca tener cuidado con eso. Debes darle clic derecho a tu proyecto y darle Run File. Aquí la manera de hacer que ese sea el predeterminado. A ver, miremos otro. Pero entonces la forma de uno asegurarse es así. Dele clic derecho y Run. Y si está bien escrito, él tiene que ejecutar algo. Lo otro que les recomiendo es que ustedes creen un proyecto. Cuando creen su proyecto por primera vez, lo tienen así en blanco. Ustedes escriben South, ahí lo escribí mal, lo escribí nuevamente mal, listo, y escriben un hola mundo, lo ejecutan y se aseguran que el proyecto está bien, se está ejecutando y van a poder trabajar sobre él. Porque si ustedes escriben un montón de líneas, escriben líneas y escriben y escriben y escriben, después le da play y van a ejecutar y ustedes no saben desde dónde viene el error. Y si se dan cuenta mi manera de programar, yo voy escribiendo de apartes. Necesito que haga ahora esto. Y voy mirando que los datos se vayan tomando y voy mirando qué van sucediendo con los datos. Va uno monitoreando, como cuando si ustedes fuesen manejando por la calle, en la vía, ustedes van monitoreando la vía, van viendo si hay huecos, ven si viene alguien, ven si pueden adelantar, van monitoreando. Entonces lo mismo sucede con su código, ustedes van monitoreando, van viendo si las variables que se van incluyendo se van leyendo bien y se están llevando hacia donde se debe. Pero hay que Profe, disculpe, monitorear. aquí solamente me aparece room. O sea, el que te dice no. Bueno, vamos a hacer Yo algo. doy clic izquierdo y no me aparece. Ahorita me muestras. Y chicos, y les digo y les cuento, esto se va a poner un poquito más complejo. Entonces, ahorita me muestras y revisamos qué está sucediendo ahí. Les voy a mostrar aquí, a ver, el proyecto que preguntó el compañero del MAT. El MAT aquí, por ejemplo, en este proyecto que es el ejercicio 3, que es el de la función, miremos el ejercicio 3, este ejercicio 3, dada esta función, si vemos que aquí tenemos x al cuadrado, entonces x al cuadrado puede ser x por x, es x al cuadrado. Se requiere desarrollar el algoritmo que imprime en pantalla para los valores de x desde 1 hasta 10 lo siguiente: la suma de los valores de y, los valores de y múltiplos de 3, suma de los valores de y múltiplos de 3 y los de 5, los de 3 y los de 5 y la suma de los valores de y. Listo, tener en cuenta esto. Entonces, vemos el código, la parte que hace la magia es esta, es acá. Vemos aquí donde está la función y estamos diciendo que esa función y es igual a mat.pow de x elevado al cuadrado. Si venimos aquí al PDF, es x al cuadrado. Eso significa mat.pow. Menos 2 por x. Menos 2 por x. ¿Listo?
Y el valor de x pues se va calculando acá, va cambiando de uno en uno. El valor de j simplemente lo están utilizando para almacenar. Esto es un vector, vemos, está declarado acá, ¿sí lo ven? Yo les mostré ahorita. ¿Qué diferencia hay entre el vector y los array? El vector estamos obligados a decir el tamaño del vector. Los arrays simplemente lo declaramos y lo vamos usando y listo, y ya. ¿Y aquí para qué se está usando? El y se está utilizando pues para guardar los valores de la función. Y aquí pues se está creando unos contadores. Este if está preguntando si ese dato de la función es múltiplo de 3. Y este está preguntando si es múltiplo de 5. Es decir, esto es el módulo, el mismo módulo que nosotros ya vimos acá en este ejercicio. Permítame un segundo. A ver, démosle aquí control Z. Profe, una pregunta, ¿esa J puede ser cualquier letra o tiene que ser una J? Puede ser cualquier letra. Recuerden, este módulo lo que hace es tomar el residuo al dividir por este número. ¿Listo? Si divido por 10, pues me toma el último número. Siempre al dividir por 10 me toma el último número. Pero si lo digo que está dividiendo por 3, está viendo si es múltiplo de 3. ¿Qué es lo que nos plantean aquí en el ejercicio? Miren lo que son múltiplos de 3 y miren los que son múltiplos de 5. Por eso aquí se hace la pregunta si es múltiplo de 3 y se pregunta si es múltiplo de 5. ¿Y eso qué se hace? Se agregan a unos contadores. Ahí se ve un poquito complejo, pero solo son contadores y ya. Si quieren lo pueden hacer con funciones, si no, no hace falta. Digo, con vectores, si lo desean, con arrays, o no hace falta ni siquiera utilizar ni vectores ni array. Recuerden, yo este ejercicio ya... no, este no lo he solucionado. Este no lo he solucionado aún, simplemente lo estoy mostrando aquí cuál es la solución en Java. Quiero que lo piensen y lo intenten desarrollar y en la próxima clase, si es necesario, lo desarrollo paso a paso. ¿Listo? Chicos, quiero saber si tienen una duda sobre algún ejercicio en especial o todavía no han llegado a los difíciles.